Bienvenidos una vez más a 10x10 Estudio. Mi nombre es Nelson Herrera y como en otras ocasiones vengo a ustedes a mostrarles algunas de las partidas suscitadas, en este caso en el Panamericano 2024 acá en Costa Rica. Estamos en la primera ronda y en este caso quiero mostrarles a ustedes una partida de los dos estadounidenses. Hay que recordar que en los últimos Panamericanos se ha puesto como regla que los participantes de un mismo país se tengan que enfrentar en las primeras rondas para que no tengan que verse sus caras en rondas futuras, ¿verdad? Que sean puntos determinantes. En este caso le traemos a ustedes las partidas de los estadounidenses. En este caso tenemos a Suleiman Keira versus a Claude Bulut. Estos dos grandes jugadores con más de 2000 en suelo vienen a mostrarnos cómo es el sistema de juego. Y en este caso vamos a ver unas bellezas en la parte de la estructura. Tenemos que mencionar que Keira tiene 2288 en su ranking Elo, mientras que Bulut tiene 2122. Entonces se nos muestra una partida bastante interesante. Vamos de una vez con las jugadas, con los movimientos que se han suscitado en esta partida. Tenemos una apertura desde el centro por parte de Keira, que se encuentra con las fichas blancas, mientras que Bulut le va a responder con las fichas negras. En este caso hay una respuesta del 17 a 21. Viene la forma en que se va a ir acomodando directamente y es una forma muy pictoresca, se podría decir, muy artesanal, y hasta podríamos decir que es como si estuviéramos viendo una persona de artes marciales directamente con sus posiciones en un tablero, y va a ver qué hermoso que son esas posiciones que se están manejando y se ven especialmente en los movimientos de Keira. En este momento se hace el movimiento, se mete 21 a 26 para poder dominar este lugar, lo que lo hace una obligación para que Suleiman pueda también hacer su equilibrio en el otro sector, en la pieza o en el espacio 25, pero no lo hace de esa manera, sino que empieza a hacer una estructura que lo he visto en otros jugadores con este tipo de aperturas. Vamos con los movimientos rápidamente. Trata de romper su centro. Va haciendo una posición muy bella. Ustedes pueden ver su estructura, que está muy bien desarrollada y estructurada, muy cuadrada. Hace el movimiento buscando nuevamente hacia el centro. Y quiero vean cómo se va formando esta figura, se podría decir, que va formando el jugador Suleiman Keira. En estos momentos hay nuevo movimiento y quiero que ustedes observen, que hagan una pausa y puedan ver ustedes esta estructura que se ha formado. Esta forma es una forma defensiva y a la vez preparada también para diferentes ataques. Vamos a algunos movimientos. Un cambio de 2x2. Nuevamente hay un acomodo buscando este centro. Ustedes están viendo también las flechas que está colocando el motor de reproducción, mencionando cuál podría ser la mejor jugada y cuál es la jugada que ellos están realizando en este momento. Hay un cambio en el centro. Nuevamente podemos observar, y me parece muy interesante, que ustedes puedan ver la estructura que va teniendo en la posición directamente del jugador estadounidense,
y la estructura que está teniendo también Bulut desde su campo de las fichas negras. Es una estructura muy artesanal, se podría decir. Va con diferentes movimientos. Están viendo ustedes el movimiento que se está recomendando. Aquí es el 37 a 31, no lo hace así, sino que va formando este cúmulo de piezas hacia el centro. Nuevamente una posición bastante interesante. Vuelve a hacer un cambio sencillo para poder hacer una presión hacia el centro. En este caso la presión que se está ejerciendo es sobre el espacio 23, ¿verdad? Para buscar lo que es una combinación que es, por supuesto, en este tipo de partidas es difícil que se dé porque realmente los jugadores tienen muy alto nivel. En este caso la recomendación es 13 a 18. No lo maneja de esa manera, sino que hace movimiento 12 a 18, pero aún así lo ataca hacia la ficha, el movimiento 28 a 23, para que haya una captura doble. Así lo realiza, está obligado a capturar doble. En realidad es una forma de una combinación que desgasta, pero algo muy interesante, el desgaste que está haciendo directamente Suleiman, está colocando esta pieza en la 8 y tiene que comer con una de las dos, con el 2 o el 3, y está rompiendo este centro. Este centro lo está rompiendo. Vea que la base, aquí tenemos una base de 3. Igualmente, la base que tiene Suleiman, las columnas especialmente de las dos laterales y una central que está haciendo el amarre, la estructura. Esta pieza, por supuesto, que va a ser capturada, pero va a romper esta base. Entonces la combinación, aunque es una combinación de 3x3, la importancia de esta combinación es que rompe el esquema de su centro, y ese es el objetivo, y por esa misma razón es que lo realiza. Prefiere atacar con la ficha que se encuentra en la 2, haciendo un movimiento de 2 a 13, y el motor de reproducción dice que debe capturar a partir de la ficha 44, y así lo hace Suleiman. Continuamos con los movimientos. Nuevamente movimiento 14 a 19, buscando ese centro. Ya quiere desprender lo que es la estructura que tiene en su base, haciendo el movimiento 46 a 41. Podemos ver acá la estructura que va llevando con respecto. Aquí tenemos 1, 2, acá tenemos también 1, 2. En la segunda línea tiene 2, acá se tiene 3. Este tipo de observación es muy importante para mantener un equilibrio en estos espacios, sobre todo en estos espacios horizontales, que haya ese equilibrio con respecto a las líneas, procurando también lo que es resguardar o mantener este centro lo más fuerte posible. Sigue con movimientos, ya rompe completamente su base, solo quedando con la pieza 48, hace movimiento 18 a 23, recomienda el motor de reproducción 45 a 40, así lo hace Suleiman. En este momento se vuelve a formar otro equilibrio, y quiero que lo puedan ver y poder explicarme un poco mejor. Acá tenemos una pieza en la base, y acá tenemos una pieza en la base. Tenemos 1, 2, 3 piezas en la segunda línea, y buscamos el equilibrio directamente horizontal también con 3 piezas. Volvemos a visualizar la tercera línea horizontal y tenemos 3 piezas, y con Suleiman Keita tenemos también
nuevamente 3 piezas. Vea que esta estructura lo que hace es emparejar en la posición directamente del espacio, del terreno que tenemos nosotros para poder avanzar, un equilibrio con respecto al movimiento de las piezas. En algunas otras estructuras lo que hacen, o otras tipos de análisis, lo que hacen es colocarles una numeración a cada una de esas líneas horizontales para poder darle un número y así hacer un cálculo de los movimientos, y que podríamos explicarlo en otro video. Vamos a continuar. Hacemos el movimiento. Vea que realiza todo un arsenal, un fuerte para poder resguardar y poder estar atento a los diferentes movimientos que vayan a hacer. Había una recomendación del movimiento 14 a 20, no lo realiza, sino que hace el movimiento 8 a 12. Seguimos con otros movimientos. Hay un cambio sencillo, un 2x2. Se recomienda el movimiento 32 a 28, no lo realiza de esta manera, sino que ya empieza a subir su base para ir procurando hacer una presión y que no quede esa pieza rezagada. Se mete el jugador bullet directamente en la esquina para hacer este tipo de presión y tal vez buscar con la pieza 12 o con la pieza que está en la posición 13 poder romper directamente a partir de este espacio en el 28. Se vuelve a adelantar. Vea que volvemos a hacer esta línea defensiva, igualmente esta un poco más atrás del campo donde está un poco más la presión. Movimiento 12 a 18, movimiento 33 a 28, movimiento del 13 a 19. Aquí hay posibilidad de meter por este sector, hacer un poco de presión, o el motor de reproducción lo que hace es que haya un movimiento 24-29 que se realiza. El peligro se encuentra en este movimiento, o la amenaza directamente se encontraría en hacer esta combinación doble, dando de comer este 19 a 23. No se realiza así, sino que lo que pide es hacer un cambio. Vea que el motor de reproducción está diciendo que aquí hay un error que se había suscitado. Lo que estaba pidiendo es que el movimiento más adecuado era 6 a 11, como para esperar un poco. No lo realiza así, y por eso es que lo marca el motor de reproducción con una flecha verde diciendo que eso es un error directamente de movimiento que ha realizado Bullet. Ahí está la captura, se mete en el espacio 25. Vea que el motor de reproducción dice 43 a 39, lo realiza. Seguimos con los movimientos, va adelante, se hace esta estructura de 5, que es bastante fuerte en esta posición y que podría dar frutos más adelante por una combinación. Realiza una punta de lanza, muy probablemente para después empezar a hacer mover esta ficha 6. Le responde también con otra punta de lanza. Hace movimiento 13 a 19, obligando el movimiento 33 a 29. En estos momentos todavía se encuentran bastante balanceados, me parece a mí. Quiere hacer un movimiento para ir desgastando un poco, y el motor de reproducción está diciendo que es un error que ha cometido nuevamente el jugador Bullet, que eso podría afectar directamente en su resultado. El mejor movimiento era 9 a 13, y esto lo que hace es hacerle perder un poco la posición. Hace nuevamente
en la recomendación 9 a 13. No lo hace de esta manera, no lo piensa de esta manera. Poco a poco se va acercando Keira a hacer la presión. Ya despierta la ficha 6 a 11. Ojo que está diciendo que aquí está su tercer error, en el cual podría perjudicarle para la derrota, que el movimiento es adecuado era la ficha 20 a 25, que no lo realiza así. No lo realiza así y lo considera el motor de reproducción como un error. Ataca 35 a 30. La recomendación es 9 a 13. No lo realiza así y también automáticamente está diciendo que ese es otro error que está cometiendo. Vea que estamos en una cadena de errores y esta es la jugada que al final va a perjudicar directamente la estructura y que va a dar el golpe final, se podría decir, de Suleiman Keira contra Claude Bulut. Realiza la combinación, es una captura de 2x2, pero en este caso, aunque haya una captura, hay una defensa, ese 36 que siempre estuvo ahí intencionalmente para causarle la defensa. Vea el movimiento también que le está diciendo aquí, es algo prácticamente sencillo. Tenemos un peón pasado que realmente es imposible ya de alcanzar, y el motor de reproducción le dice que vaya o defienda esta ficha haciendo el movimiento 20 a 25 para ocasionarle una presión, y el movimiento no lo realiza de esta manera. Entonces está prácticamente muy vulnerable en esta posición. Se adelanta a irse hacia corona. El movimiento continúa tratando de llegar rápidamente también al espacio o al campo de las blancas, a los números mayores, y ya hace un ataque aquí que es prácticamente el amarre que se le va a hacer a esta pieza 20, ya que no podría mover directamente. Aquí lo que dice es que lo ideal sería sacrificarla, pero no lo hace de esa manera, sino que cierra, y por más que haga un movimiento de 14 a 19 ya hay una captura doble. Si hace el movimiento 20 a 24 ya hay una captura doble. Quiere decir que los movimientos acá están completamente dominados, están retenidos. Se hace ojo que se hace la coronación. El motor de reproducción en este momento estaba recomendando que la corona se hiciera en el espacio número 1, pero así no lo hace. Tiene otra idea el jugador. Realiza el movimiento 27 a 32 tratando de llegar hacia esta parte que está un poco más vulnerable. La recomendación propiamente era llegar al 13. No lo realiza así, pero realmente ustedes están viendo que el movimiento es bastante inteligente. Ya la pieza 32 no puede ya avanzar porque sería capturada, lo que lo hace obligado a llegar a la 37. El motor de reproducción dice que llegue, que se vaya a 11. ¿Qué es lo que realiza en este momento? Keita se viene a la casilla 43 y este es el último movimiento. Ahí te da la rendición, porque ya con esta pieza, esta corona en la casilla 43, ya el 37 no podría dar este movimiento. Estaría prácticamente, eso sería la única posibilidad para tapar este espacio. Y aún así, el movimiento que se realiza en este lado, el movimiento siguiente sería 43 a 48, y con eso se acaba la partida. Bueno, en estos momentos ahí fue donde llegó directamente la
la partida, ahí hubo la rendición, ya no hay otro movimiento. Espero que verdaderamente les haya gustado este análisis. Estoy para servirles. Recuerde compartir, darle like, comentar, eso va a ser muy importante. Se está trabajando también arduamente para que haya traducción en subtítulos para otros idiomas y así poder llegar a más personas. Ojalá compartirlos también con adolescentes, con niños, para que ellos puedan ser las futuras generaciones. Muchísimas gracias por su atención. Estamos a la orden.